Hola, bienvenidos al episodio 174 de Encoders. Hoy vamos a hablar sobre Tap Values, específicamente la aplicación, los gráficos, cómo interpretarlos, y vamos a recordar un poquito de lo que hablamos en el 163 cuando hablamos de la intuición matemática detrás de las fórmulas, para entender por qué tenían sentido. Vamos a hablar sobre Tap Values, la aplicación en código. Quiero mostrar algunos gráficos y cómo interpretarlos. Ese es el objetivo principal. Recuerden que en el episodio 163 hablamos de la intuición matemática detrás de CHAP. ¿Por qué algunos términos tenían sentido? ¿Por qué unas divisiones, unos factoriales que estaban metidos en la fórmula? ¿Por qué todo eso tenía sentido? ¿De dónde venía? ¿Cuál es la lógica que uno ocupa para llegar a esa fórmula? Aquí está, 163. Si quieren ver más detalles al respecto, vayan a ese episodio. Hoy me voy a saltar todo eso y voy a asumir que todos lo entienden, a pesar de que no lo entiendan. Si no lo entienden, pueden creerme. Pero igual vas a hacer un repaso General, así como cuál es la idea, cuál es qué es un Shapley al value. detalle. Sí, ese tipo de cosas sí, pero no nos vamos a ir al detalle. Partamos con el resumen de lo teórico. Este contenido, este material, se los voy a poner en Discord después. Así que si es que alguien lo quiere conseguir, vaya a nuestro canal de Discord. Pueden encontrar el link para unirse en las descripciones de todos los videos y también en el chat de... Y ahí lo deberían poder encontrar. Buscan en la sección de links útiles y buscan 174. Los chat values se definen con esta fórmula que dije que no voy a explicar, pero lo más importante acá es que estamos usando una función, es nuestro modelo. C es un subconjunto de variables que vamos a ocupar, un subconjunto de features. Y es una feature específica, una característica que queremos estudiar. Queremos estudiar cómo se comporta nuestro modelo cuando la agregamos y cómo se comporta nuestro modelo cuando no la agregamos a nuestro conjunto de características que estamos usando para entrenar o para predecir en general. Esto lo tenemos que ponderar. Esto es una suma ponderada. ¿Por qué lo ponderamos por este número? Porque esta es la cantidad de combinaciones que estamos haciendo. Estamos haciendo una suma ponderada. Y eso nos da cuánto pesa en promedio la característica I. Es una suma ponderada a lo largo de todas las combinaciones de subconjuntos. Fijamos una característica I, fijamos una columna y tomamos todo el conjunto de posibles combinaciones de características para contrastar. Y siempre vamos comparando este subconjunto con y sin esa característica. ¿Cómo se comporta? ¿Qué tanto aporta al modelo? ¿Qué tanto nos mejora la predicción cuando está esa característica? ¿O qué tanto impacta cuando no está? ¿Qué tanto empeora? Esa es la idea detrás de los Shapley Values. Y esto cumple algunas propiedades de las que hablamos la vez pasada. Sí, pues. Bueno, yo le voy a contar un poco la experiencia de pega. A mí me gustan los chaps y es una técnica de interpretabilidad de modelos. ¿Eso qué quiere decir? Que uno llega típicamente a algún momento a hacer modelo y quiere como explicar de dónde viene o qué están haciendo las variables que uno seleccionó en el fondo. Entonces, si tenía un modelo, no sé, voy a inventar cualquier cosa, ¿eh? Una pizzería vendiendo pizza y empezáis a poner, no sé, el tamaño de tu pizza, el sabor. Como de alguna manera, con esta técnica, asociarle un peso o una importancia a cada una de esas variables. Entonces en el trabajo se pasa mucho porque siempre te llega el gerente que quiere como entender, saber algo, que no sea solo magia. Y ahí este tipo de técnicas te ayudan, y esta es como súper popular y que funciona súper bien. Lo hablamos en ese capítulo, con modelos basados en árboles, se calcula como un algoritmo que es súper rápido y súper preciso. Y podéis sacar el cálculo y podéis tener un grafiquito que el original yo creo que no es gerencial, pero si uno lo sabe interpretar, lo podéis pasar rapidito una tablita que te va a decir, oye, estos son los que más importan, hacen que se mueva así la variable, mientras más aumenta este valor, más aumenta el valor, etcétera. Entonces, súper buena técnica, súper rápida de implementar y en general bastante preciso. Por eso me gusta harto igual. Yo recomendado CHAP en general como técnica. Complicado de entender, pero llamativo. Al comienzo puede ser complicado, pero después es cosa de costumbre. Sí.
Sí, pero Vayamos salen a- bonitos gráficos. y mucha variedad. Hay muchos distintos para distintas ocasiones. A usar datos de un dataset de housing, de precios de casas. Ese va a ser el de ejemplo. Vamos a importar librerías estándar. Este código fue generado con inteligencia artificial y después yo solamente lo revisé y dije, ah, ya si esto tiene sentido, esto no me corre, lo comento, lo saco, etcétera, etcétera. Pero la base fue generada así. Por eso está ahí Pandas y no Polars y cosas de ese estilo. Tap es la librería en la que más nos vamos a enfocar. Vamos a importar los datos, los dividimos entre dataset de entrenamiento y dataset de test. Vamos a ver qué columnas tenemos para entender lo básico del dataset que estamos analizando. Tenemos median income, es la cantidad media de dinero que gana la gente en ese sector, en esa cuadra. La edad de la casa, cuántos años tiene la casa, cuántas habitaciones hay en promedio, cuántas piezas con dormitorios hay en promedio, la población que tiene esa zona, el conjunto de casas que estamos analizando, porque no estamos analizando una casa específica, estamos analizando una región, como un condominio, como una cuadra, una región de casas. ¿Qué tanta ocupación tiene en promedio esa región? Latitud y longitud. Esas son las variables de input de nuestro modelo. Y la variable de output es el precio, el median house value. ¿Cuánto es la media del valor de las casas en cada una de estas regiones? Que va desde 0 en... Esto supongo que son millones de dólares. 0 millones de dólares hasta 5, pero aquí hay un pic, así que probablemente este significa 5 o más. Vamos con el comentario de Esther. Sí, dice, con la nueva ley de protección de datos, esto es súper importante. La ley acá en Chile se viene potente en lo que protección de datos, en que estamos ocupando los datos, cómo se toman las decisiones finalmente con inteligencia artificial. Entonces, si uno le da un crédito a una persona o le niega un crédito o le hace una oferta y auditan esa decisión, uno tiene que ser capaz de mencionar cómo se tomó esa decisión finalmente. La variable que más pesó en esa decisión fue su edad, correlacionado a que personas mayores pagan de mejor forma. Y eso es mucho mejor que, o sea, no sé, pues si tiene una caja negra, aunque se podría, ante la ley va a tener problemas de justificar la decisión. Esther está diciendo en el chat que hay obligación de explicabilidad. Las empresas tienen que poder explicar qué se tomó esto. Entonces, hay que usar métodos agnósticos a los modelos idealmente para poder explicar eso, porque estarías limitando a usar modelos muy simples, como regresión lineal básica o una regresión logística, cosas muy básicas que son fáciles de interpretar. Pero no es necesario hacer eso cuando tienes métodos que te permiten interpretar los modelos de forma agnóstica, como CHAP, como Lime, como otras técnicas. Ya, vamos a entrenar un modelo cualquiera. En este caso vamos a usar un regresor de Random Forest, pero podríamos usar cualquiera. Esto es agnóstico al modelo. Esa es una de las gracias Sí, de... hay robo. Ah, Chap ya. igual funciona mejor con modelos basados en árboles. Porque es más rápido. Acuérdate, hay un No, algoritmo pero es eficiente para distinto. calcularlo. Pero es distinto. Es agnóstico a los modelos. Sí, El tiene tema es una. que hay distintas versiones y unas son más eficientes que otras. Ya, pues y hay una que es eficiente en árboles, yo me acuerdo. Sí, sí, Es una gracia igual, no es sí. como Hay otros que son agnósticos y son agnósticos a todo. Aquí igual, eso. Solo quería mencionar. Sí, sí, es que no eso es parte de cómo se calcula. Hay una versión de CHAP que es eficiente para árboles, hay otra que es eficiente para redes neuronales. No estoy seguro si cualquier tipo de red neuronal, por lo que leí por ahí eran ciertos tipos de redes neuronales, pero no he estudiado el detalle. Y hay otro, creo que había una para modelos lineales, que era aún más rápida, porque lineal. Y si no tienes ninguno de esos modelos, va a demorar mucho. Pero se puede. Es agnóstico de todas maneras. Lo puedes aplicar. A veces no es posible en la práctica usar todos los datos. Pero cuando tienes ese tipo de problemas, lo que puedes hacer es tomar una aproximación. En vez de tomar todos los datos, tomas una muestra representativa de tus datos y usas eso para entender esa sección de los datos.
No es exacto, no es lo ideal, pero a veces cuando tienes un modelo para el que chat va a ser muy ineficiente de calcular, puedes hacer eso para obtener algo. ¿Alguna duda o algo que quieran complementar? Dale nomás. Ahora sí. Digamos. Vamos a inicializar un explainer. Este objeto es específicamente un tree explainer, que tiene que ver con lo que decía Mati recién. Estamos usando un modelo de tipo árbol, por lo tanto, por debajo vamos a usar la versión de Chap que es eficiente para árboles. Y lo vamos a guardar en este objeto que tiene todos los datos del modelo, tiene el comportamiento del modelo por debajo. Le vamos a dar nuestro dataset de test para ver cómo, para tratar de explicar por qué estamos decidiendo una cosa u otra, por qué estamos prediciendo un valor u otro en el dataset de test. Esto mismo lo podríamos hacer para el dataset de entrenamiento, porque antes de aplicar las cosas en test, primero hay que hacerlo todo en entrenamiento y después uno contrasta. Idealmente el dataset de test no hay que tocarlo, no hay que verlo, no hay que saber lo que hay ahí hasta el final. Aquí estamos asumiendo que ya estamos en ese final, ya estamos aplicándolo y queremos entender qué es lo que estamos obteniendo. Dentro del cálculo de los chat values, dentro de este objeto tenemos una matriz llamada values, que tiene una forma. La voy a imprimir, voy a ejecutar eso. En este caso es bastante rápido. No es instantáneo, pero quiero mostrarles que es relativamente rápido el cálculo. Vamos a ejecutar todo lo que está arriba aquí. Estamos ejecutando todo el código de arriba. Vamos a definir el explainer y voy a mostrarles los que hay en chat values. Ahí lo voy a imprimir. Esto a priori podría ser un tensor. Podríamos tener muchas dimensiones. En este caso vamos a tener una matriz, pero en caso de imágenes, por ejemplo, tenemos píxeles que pueden estar ordenados por capa de color, además de las coordenadas X y Y. Entonces podemos tener más coordenadas. Y para cada punto vamos a tener un valor de chap. Entonces para una imagen podríamos tener muchas dimensiones. Ahí terminó de ejecutarse. Voy a imprimirlo de nuevo. Creo que... ahí lo estoy definiendo de nuevo. Y si no, lo muestro así en lo que ya tenía ejecutado. Mientras tanto, con esto. Tenemos 4128 filas y 8 columnas. Esas 8 columnas son nuestras features. El primer gráfico que vamos a analizar se llama waterfall. Vamos a hacerlo con chat.plots. Le vamos a dar una fila entera de nuestros chat values. Y estos son los chat values que venían de nuestra matriz de arriba, la que calculamos. ¿Cuál es la gracia de esta fila? ¿Qué es lo que hay en esta fila de chat values? Es lo que aporta cada columna específicamente para esa instancia, para ese elemento, para esa fila. Si en esa fila tenemos un condominio de casas, un grupo de casas, lo que nos está diciendo cada chat value es cuánto le aporta la variable de latitud a nuestra predicción, que podría haber sido un valor, los reales, valor de 0 a 5 millones de dólares. Y nos va a decir cuánto aporta para subir el precio o cuánto aporta para bajar el precio con respecto a un punto base. ¿Cuál va a ser ese punto base? Va a ser la esperanza de nuestro modelo. Esto también lo discutimos más en detalle en el capítulo 163. Ya parte de un promedio, que en verdad es la esperanza, es el valor esperado de lo que nos va a dar el modelo, y nos movemos en torno a ese valor esperado. Nos movemos más en una dirección o en otra dependiendo de lo que nos digan las características. Las características son una especie de perturbación con respecto a un punto medio, que es el valor esperado. La esperanza de f de x es la esperanza de el output de nuestro modelo. Recuerden que f es el modelo, x son nuestros inputs. Por lo tanto, f de x es nuestra predicción para una fila específica o para una matriz de inputs. Y le aplicamos a eso la esperanza. En este caso tenemos una esperanza de 2. Eso significa que el valor esperado, si es que sacamos una casa, un grupo de casas al azar,
nosotros esperamos que una casa ahí cueste 2.3 millones de dólares. Y vamos moviéndonos hacia un lado o hacia otro dependiendo de los valores de las variables. La población es la que menos nos influye, por lo tanto va a estar más abajo. Tenemos un valor, da lo mismo valor tengamos para la población, pero nos aporta en 0 unidades hacia la izquierda. Disminuimos el precio de la propiedad en 0, algo. Están 0, muchos ceros, entonces no lo tomamos en cuenta. El segundo también es prácticamente 0, el tercero también es prácticamente 0, el cuarto también es prácticamente 0, pero hacia el otro lado. La edad de la casa, en este caso, era 25 años. Eso nos sube marginalmente el precio, pero es despreciable. Por lo tanto, con este gráfico podemos ver que estas 4 variables no importan. Para esta predicción, puede que para otra predicción sí importen, pero para esta no influye. No cambia ni hacia un lado ni hacia otro. Cuando pasamos a la latitud y longitud, ahí ya empieza a aportar un poquito. Eso nos puede decir en qué sector de una ciudad está ubicado este grupo de casas. Puede que haya un sector de clase alta, un sector de clase media, un sector de clase baja, y eso nos diga si es que las casas podrían costar más o menos. En segundo lugar de importancia, tenemos el average de occupancy, qué tan ocupada está, qué tan ocupado está el sector, qué tan ocupadas están todas las casas. Y el más importante es el income medio del grupo de casas. Este nos aporta en menos 78. El valor de que el income sea de probablemente estos son miles de dólares. Este es un income relativamente bajo para Estados Unidos, en donde todo es muy caro. Y eso nos baja mucho el precio de las casas, porque para tener una casa que cueste mucho, primero uno tiene que ganar mucho. Por lo tanto, nuestra variable era más importante. Es a la que le damos más peso para este caso. ¿Alguna duda o algo que quieran aportar? Yo tengo una duda que me quedo dando vuelta, la busqué en GPT, pero ¿Ya? Chris habló medio segundo antes, así que le daré la palabra. Sí, cuando uno hace estos análisis, esto es una predicción. Sí. Nuestra predicción aquí es 0.8. A eso llegamos. Ese es el valor para este punto. Pero hay que considerar de que el modelo tiene un error. Sí. Entonces aquí, para las tomas de decisiones, ¿cierto? Porque el error podría ser de 0.8, como la varianza. Entonces como que en verdad te podría comer esa variable de importancia. O sea, igual hay que primero observar qué tan bueno el modelo en general, en la predicción. Sí. Para luego analizar esto, si no es como puro ruido, como que te va a tirar un gráfico, pero en verdad, oye, la varianza que tiene la predicción es tan alta que en verdad eso podría estar muy incorrecto. Sí, efectivamente. ¿Y tu modelo cómo andaba? No sé, no era el foco. Yo me quería centrar en las visualizaciones. Yo creo que anda bien porque tiene variables demasiado 0.7. que Y nunca he es un tenido. dataset de juguete, así que es difícil que no ande bien en un dataset de juguete. Imagínate que tiene el Medical Income. Era Medical Income, ¿no? Medial, el medio, income medio. Yo pensé que era el Medical, me había quedado con la... No. Sí, pues imagínate tener esa variable, igual es rara esa variable, según yo, ¿cachai? No es una variable común y probablemente es buena variable, po. Por eso explica tanto. O sea, por eso le asigna tanto peso. Eso no es que aplique tanto, perdón. Sí. Mi duda iba para otro lado, Robo, que me entró una duda existencial. Siempre me viene esta duda de repente cuando ha pasado su rato que no recibo esto. Yo me estaba acordando que cuando uno hace un modelo de regresión lineal o hace un random forest y le pedí la importancia variable, el loco te lo calcula todo con train, ¿ya? Con la data de train, por decirlo así. Por más que yo haya hecho la separación o no haya hecho la separación. Me quedé preguntándome, porque el chat uno lo puede aplicar sobre cualquier observación, creo. Como que simplemente te dice, por ejemplo, si yo agarrara la data de test, me acuerdo que al final como le asigna un peso a cada una, básicamente es lo que me estáis dando ahí. Yo lo puedo aplicar sobre cualquiera, ¿no? Sí, puedes aplicarlo
a tu dataset de entrenamiento o de test. Una de las grandes gracias es que se lo puedes aplicar a un elemento. Y eso significa que después, si es que alguien te viene a auditar y te dice, oye, ¿por qué me negaron este crédito? Fue un modelo que me rechazó, o quiero reclamar. Y tú puedes ir y darle a ese cliente el argumento de por qué le rechazaron el crédito. Esta variable, y es mucho más visible, más robusto. Pero eso ante significa que el yo audit. puedo ponerlo sobre cualquiera, ¿cierto? Sí, O sea, eso quiere decir que lo puedo hacer sobre Tain, con lo que estamos sí, hablando, ¿cierto? Correcto. sí, correcto. Pero cuando cuando yo estaba pensando en el gráfico que le quiero explicar al gerente, como cuál es la variable más importante y darle un peso, ¿cachai? Algo simple que se me ocurre para eso, con esta metodología, es promediar, por ejemplo. Si todas parten de un valor Sí. promedio, promedia el efecto que tiene, ¿cachai? Sí, ¿Cierto? sí. Hay gráficos uno que quiere ya te hacen eso, pero sí, puedes hacerlo también a mano. Sí, pero estoy tratando de entender un par de cosas, que siempre Ok. te muestran el mismo gráfico de Chap, y yo leí esto una vez lo leí bien en profundidad y ya se me ha olvidado todo. Estoy como que y no me estaba acordando, entonces me quedé preguntándome, ¿lo haría en test? O sea, ¿lo haría en train o lo haría en test para explicar eso? Como que me quedé dando vuelta esa duda. Si es ¿Dónde es más que, correcto? Suena más correcto en test en general. es que para casos Con validación. específicos, en el caso específico, no en test, sino que en el caso específico. No, pero yo Porque se le estoy puede, llamando Train Test Validation, la clásica esta, perdón, ¿sí? Train Validation Test. Test fuera muestra no toco nunca. Validation es como para el modelo construirlo. ¿Sí? ¿Dónde lo haríais? El agrupado, lo más probable es que en test, o en train o en validation, y trataría de no tocar el test, no influenciarme. Esto ahora lo estamos viendo en test porque estamos asumiendo que ya todo está listo, el modelo ya está en producción y solamente queremos entender qué es lo que está pasando ya en producción. Ya. Que ahí es distinto. Y no es que tú vayas a tomar una decisión sobre tu modelo, ya está en producción y tienes que ver cómo se comporta. A mí me suena que de hecho no tendría sentido. Si es que tienes un dataset de validación fijo, me parece bastante razonable. Si es que es un cross validation, ahí ya es lo mismo que hacerlo en test prácticamente. Solo me estaba como preguntando esas cuestiones me quedaron. Bueno, GPT también dijo que lo hicieran validation, por si acaso. No les dije, pero lo sugerí ahí. Pero igual se Y puede hacer en Train, se puede hacer en todos lados en realidad. sí, Esa es era mi duda. tratar de no influenciar las decisiones que uno vaya a tomar por algo que uno ve en test. Es que Eso una al pregunta final, clásica que te van a hacer no es de la persona, porque por ejemplo a nadie le importa la persona. Bueno, a la cuando gente sí. está aplicándose, sí. La ley. A la ley le A importa la la ley, persona, sí, ya. exacto. Pero al gerente realmente, por ejemplo, no le importa la persona, le importa entender cuál es el efecto que está primando. Por ejemplo, una conclusión interesante Sí. para él, según tu gráfico, extrapolado, sería decir que el median income es la variable más importante, por ejemplo. Eso Esto es lo que pasa. explica. Eso ¿Cachai? podría pasar, pero para eso es mejor usar otro tipo de gráfico directamente. El gráfico que yo mostré es para una observación, no para el global. Para el global hay otro. Sí, el de campana raro. Mm. Po. Dale. Sí, sorry, que tengo una pregunta. Porque esto igual, ¿cómo podría... espérate, estoy tratando de pensar, formular la pregunta, porque ¿Ok? esto se podría ocupar cuando esté operativo. Sí, Ya alguien que tiene un crédito, lo rechazo, me piden la justificación, ejecuto esto y me da el valor. Oye, esta variable es la que mayor impacto. sí. Pues esa variable igual tiene, o sea, el cálculo de ese valor tiene su propio error. ¿Se puede calcular el error de ese valor o No te ocupo entendí. como ¿El referencia cálculo el de modelo? qué cosa tiene su propio error? El del 0,8 en tu caso, del ejemplo que estáis mostrando. Vuelvo al El ejemplo. menos 0,8. O ¿Ok? algo como matemáticamente como que no tiene error. Ya. O sea, no sabemos. Depende de las observaciones que tengas. Asumiendo que tus observaciones son correctas, ese cálculo es exacto, no es una estimación. Pero puede que tú te estés sesgado, entonces puede haber errores, puede que le estemos dando mucho peso a una variable y no deberíamos darle. Eso puede pasar, y si pasa hay que reconocerlo y después ver cuál es la causa, cambiar el modelo y ver qué hace.
el cálculo de ese valor es exacto, no es una aproximación en este caso. Hay otros métodos que hacen aproximaciones. Por ejemplo, el de tomar un muestreo de datos y aplicar chat sobre esa muestra de datos en vez de en todos los datos. Ahí uno obtiene una aproximación de los chat values y una aproximación de lo que importa cada columna. En este caso es asumiendo que los datos que tenemos son reales y son suficientemente representativos, ese número es calculado exactamente. Esa suposición que dije es una suposición importante, pero el cálculo es exacto. Hay un par de comentarios interesantes en el chat de YouTube, por si acaso. Léelos porfa y respóndelos mientras yo le doy más leche a Inés. Ya se le acabó. Está hambrienta. Ya, Vic dijo solo por poner en la mesa el debate, aprovechando que usted mencionó evitar sesgos. En el ejemplo que hace Rogon, si era el link y es tener sesgo económico o no. Aquí yo me quedé preguntando, no sé la respuesta. Y algo lo dice la Esther, que es como en que ahí nos metemos más detalle y especificaciones en la norma. Para mí esa es la respuesta. Ahí es que, ¿qué se considera sesgo? Como que la pregunta. Por ejemplo, yo me imagino que lo que está tratando de evitar es el clásico sesgo como por género. Onda que en general predice más, no sé, cierta cuestión y es porque la data está tirada para ese lado. Yo creo que eso no es correcto. Po. Y eso es lo que trata de evitar, pero no sé si trata de evitar, o sea, hasta qué punto se considera, no sé. Eso es una buena pregunta para alguien que sabe de la norma. Porque aquí yo me pregunto, ¿qué pasaría si la data ya y sigue dando la misma conclusión? ¿Estoy siendo sesgado en realidad? No sé, tengo idea. Bueno, Aquí si solo se usa datos personales no es sesgo. te escuché súper mal en un momento, pero no sé, fui Ah, yo. sí. Sí. Bueno, Porque estaba leyendo los que datos sensibles, sesgo, datos personales no es. Y bueno, a todo esto hay que pedirle consentimiento a las personas a ocupar su información. Hablando de eso, vi en LinkedIn una publicación interesante al respecto. Es típico que en Chile, después de que pasa el periodo de las pruebas de acceso a la universidad, el presidente de la República llama a las personas a las que les fue mejor, típicamente de colegios públicos, y los felicita. Les dice, muy bien por el puntaje, etcétera, etcétera. Y a veces los invita a desayunar. Pero nadie nunca le da consentimiento para hacer eso. Los estudiantes le pasan los datos al Ministerio de Educación, supongo, cuando escriben su nombre en la prueba, que tienen que hacerlo, pero esos datos después se los pasan a otras personas, al Poder Ejecutivo y a quién sabe qué otra persona, y no está explícito cuando uno da la prueba. Eso no es muy común que uno se lo pregunte, pero ahora con la ley que va a salir luego, ya deberíamos estar todos poniéndola en práctica, van a importar más esas cosas. hay harto comentario de la misma ley. Un poco Esther hace la misma pregunta. Bueno, ella respondió OOT, que el de fuera de todo. Así que ahí se debería hacer. Supongo que al final es como... Podríamos. Y Vic Dale, Mati. pregunta, ¿pueden tener el consentimiento aprobado y ya está firmado, pero negarle un préstamo a alguien solo pidiendo un lugar pobre? ¿No es discriminación? Eso es lo que yo decía, un poco ya donde uno, mi juicio empieza a interpretar o tiene que estar bien normado, porque yo me lo imagino, o sea, ¿qué pasa si el modelo sí te lo dice? O sea, que sí un lugar pobre es un buen indicador según tu modelo, más allá de lo que uno pueda creer o no. Entonces estoy hablando meramente de los datos. ¿Podríamos creer que es así o es un sesgo o no? No sé. Para Me mí, parece casi filosófico. para mí no hay nada de malo en la discriminación. La discriminación es un modelo. Un modelo de Machine Learning discrimina. Es su trabajo. Yo creo que aquí deberíamos invitar a alguien experto en la ley. Sí, yo creo que nos falta un capítulo de la ley de Sí. privacidad del dato. Si invitamos capítulo y estudiar el tema, porque se va a venir heavy cuando salga la ley a fin de año. Nos va a pegar. Es como decir esto que decía de la discriminación. Es como decir que por la historia de alguien, que vas a ignorar toda la historia de alguien que estuvo en la cárcel por un asesinato, después lo vas a dejar libre y lo vas a tratar como a cualquiera sin otra prueba que diga lo contrario. Es lo mismo cuando uno toma un crédito, simplemente que es menos grave. Si es que en tu historial no has pagado en mucho tiempo, es normal que uno no quiera pagarte por sospechas a que no vas a pagar. Si es que
tus características dicen que es probable, estadísticamente, porque los datos lo dicen, es probable que no vayas a pagar, es normal que el modelo te diga, no te vamos a dar el crédito porque creemos que no vas a pagar. Ahí lo que uno puede hacer es decir, bueno, el modelo dice esto, pero quizá tú me puedes dar alguna prueba de que sí vas a pagar. Y haces algo, firmas algún documento extra y con eso sí se da el crédito o algo por el estilo. Pero al final la misión de los modelos es discriminar tanto a la gente como a los objetos, como a lo que sea, es discriminar para tomar decisiones. Nos vamos a ir a cualquier lado con esto, así que sigue con Sí. chat. Sí. Tenemos que dejarlo así anotado por ahí. Capítulo Sí, de sería esto a un interesante. especialista, creo que es necesario. Sí. Sí, porque a pesar da lo mismo lo que uno opine, Rodo, está la ley, y la ley te dice, oye, no puedes discriminar por tales motivos y fuiste. Es que uno está discriminando, no va a seguir discriminando. Sí. La ley dice cualquier cosa, la ley dice, tienes que acatar nomás, no voy a discutir. La ley no se discute, solo se aplica. Pues la ley se discute. Hay gente que No, discute pero los la senadores. ley tabula algo, tú tenés que valerlo. En realidad es así, es Sí. literal. Sí. Así vamos. Siguiente gráfico. El force plot también nos habla de una instancia, de un solo elemento. Es muy similar al waterfall. La diferencia es que está todo en una misma línea y vemos las, entre comillas, fuerzas que se oponen. Hay fuerzas que llevan hacia valores bajos, otros hacia valores altos. La información que estamos viendo es la misma, pero la estamos viendo de otra manera. La gracia de este, con respecto al de waterfall, es que podemos ver claramente sin tanto, entre comillas, ruido o información extra, dónde partimos y a dónde llegamos en una sola línea. Aquí le damos más énfasis al desglose. Acá seguimos teniendo el desglose, pero se le da menos importancia visualmente. Entonces, dependiendo de qué es lo que te importe más mostrar, puedes usar el waterfall o el force plot. El force plot sirve más para este es el inicio, este es el final, y lo que pasó entre medio no me importa tanto. Y el waterfall, esta fue la cadena de fuerzas una después de la otra que nos llevó a este final. ¿Alguna duda al respecto? Si hay dudas en el chat, escríbanlas y las revisamos después. Ahora, con respecto a lo que decías, Chris, del hacer el promedio, uno puede usar el summary plot, que tiene varias versiones. Uno puede usar un summary plot de puntos, o un summary plot de barras, o de densidad, kernel o violino, etc. Hay muchos tipos de summary plot. Yo diría que el más típico, el que más veo visualizaciones random en internet, es el de puntos, al que también se le llama Keyswarm plot. Más abajo hay una imagen aquí. Aquí está también como B-Swarm plot. Es otra forma de llegar al mismo gráfico de resumen. Lo que nos da, la información que nos da este gráfico es 3 dimensiones. Acá vemos en el eje X el valor del chat value, y eso significa qué tanto impactó en nuestro modelo. Si el chat value es positivo, hace que nuestro valor de la variable a predecir aumente, que es el precio de la casa. Si nuestro chat value es negativo, hace que el valor disminuya. Por lo tanto, todo lo que está en esta zona son efectos que están haciendo que el precio de la predicción aumente. Y lo que está a la izquierda está haciendo que el precio disminuya. Esa es nuestra primera dimensión. La segunda dimensión que tenemos es una lista de las columnas. Esa es bastante sencilla. Y la tercera es el valor de la característica. Mientras más azul es el punto, más bajo es el valor de esa variable, de esa característica. En este caso, cuando analizamos el median income, un punto azul sería un income muy bajo. Si es que tenemos un income muy bajo, eso nos da un chat value muy bajo, y eso hace que la predicción del precio de la casa también baje con respecto a la esperanza. Si nuestro median income es muy alto, eso va a aumentar en general, en promedio, va a aumentar el valor de nuestro impacto, de nuestro chat value, y eso significa que va a aumentar el valor de la casa.
la predicción del valor de la casa. ¿Alguna duda con los elementos de este gráfico? No he El hablado clásico. de cómo de la dispersión, eso lo voy a tocar después. Pero hasta aquí. ¿No? La dispersión nos dice qué tanta variabilidad hay en torno a ese punto. En esta fila, en esta hilera de puntos roja, están todos muy cerca. Hay muchos puntos uno arriba del otro y están muy cerca. Eso significa que el valor de nuestra variable siempre es alto. En este punto no hay errores, entre comillas, no hay valores raros de gente que tiene un income bajo o sectores que tienen una media de income bajo y que el precio de la casa es alto. En general es consistente. Pero aquí cuando estamos al medio es más variable. Puede haber gente que tiene un income más alto, más bajo, y eso va a haber más variabilidad de perfiles en torno a casas que tienen un precio específico. Eso significan estos como puntos, esas dispersiones de puntos. ¿Qué tan variable es el valor de la feature que estamos analizando? ¿Alguna duda o algo que quieran agregar? ¿Cómo, Mati, tú que tienes más experiencia, O sea, no es enredadísimo, pero toma mucho rato explicarlo. si A mi uno tiene un segundo para convencer? Aquí abajo Vale. tiene una weá que se llama Chat Value. El que ve con eso, ni idea, ¿cachai? Por eso no encuentro que es un buen gráfico para mostrar. Es como que A gerente. a gerente, ¿no? Mal. Sí, sí. Yo creo que es un buen Después- gráfico para mostrar en general a colegas, a otros data scientists, Sí, pero a gerente no. sí. ¿Cachai? Ni siquiera tiene el valor de la cuestión. Entonces, como. Claro, no. Y este se ve bonito, porque se ve como rojito para un lado o azul para el otro lado. Los datos reales y van en una mezcla, es como, oye, tiene un Sí. punto azul al otro lado, al lado del máximo del rojo, es como ya. Sí, sí, pues, y eso es como la contraintuitivo, pues. Qué Mm. chucha. Tendréis, si tuvierais mucho azul en el Meninco, tendréis alguien que tiene low y tiene el chat lo está tirando para arriba. Mm. Sí, pues, tiene logo y. Ya vuelvo, me están llamando. Sigan comentando esto. Sí, eso tendríais, pues. Y cuando Mm. está todo mezclado tenéis para todos los lados, entonces tampoco te dice mucho, como a uno. Pero Sí, no, no, este gráfico yo nunca lo he usado en una presentación gerencial. No no. encuentro que. Yo lo he ocupado una vez y no, una sola vez y una Y Sí. despedía. No, sí, algo muy. Hasta ¿cómo se llama? Una destrucción normal cuesta explicar. Sí, no. Por eso le decía a Rodo que es mejor como, porque igual tú querís ver como el que tiene más importancia. No sé qué se hace a Rodo bajo la manga para responderme eso. Pero yo al menos, bueno, Tai Diverso igual le gustó la explicación. Pero yo creo que no es una cuestión simple de explicar en ningún caso. Esa es mi opinión. No sé qué opina el chat. Sí, buena pregunta. La pregunta al chat, no sé si alguna vez lo han hecho, pero si son datas tratar de hacer estos gráficos de explicación. No sé si lo han intentado. Si alguien lo ha intentado, cuente su experiencia. Pero si no, Pero esto sirve como explicarlo como un resultado, como, oye, finalmente para un gerente mencionar, oye, los que tienen el net income de tal nivel son los que, ya no me acuerdo la variable acá, pero los que mejor pagan. sí, pues el I era el precio de la cuestión, creo, ¿no? Sí, esto, tú tienes un gráfico que siempre mostré y que siempre sugieres que es bueno. O sea, no era otro. Y es como el resumen nomás, mostrarle a un gerente. Como, oye, esta hora es importante y aquí está el output de eso. Es como, oye, el 80% de las personas que le prestamos en esta categoría. Yo prefiero hacer otro gráfico que lo entiende más el gerente. Va a resultar con esto, mira. Como el chat lo tira para arriba, ¿cierto? Según el rojo. ¿Sí? Rojo, corrígeme si estoy equivocado. Mira, el rojo lo va a tirar ¿Ya? para arriba. El medio. El rojo tira para arriba el valor de la ficha. Perdón, el eje X, como está a la derecha del 0, ¿Sí? todos los que están en rojito, que tienen alto inco, Es que el chat depende. está haciendo. No, porque a veces tienes rojos en el eje X, tienes rojos a la derecha del 0 y a veces a la izquierda del 0. Depende de la No, variable. pero estoy usando este ejemplo. No, Estás eso no parado sirve. en medium income, ¿eso? Sí, Ok. estoy parado en ese. Ok. Estoy parado en ese y claramente el rojo está a la derecha. Claramente, por eso como dijo Chris, Sí. le sale hermoso este gráfico, porque todo
Que como que a la derecha, a la izquierda, a la derecha, perfecto, ¿cachai? En la Sí. práctica como que se mezclan muchas veces. Sí. Entonces, en este caso, si yo lo quisiera presentar al gerente, lo que haría es, dado que la interpretación, según yo, es esta, valores altos de Medincom, los valores de CHAP son positivos, por ende están tirando hacia arriba ese valor, ¿ya? El que me dio, el que predice, ¿ya? Que no Sí. me acuerdo, creo que era la predicción del precio o algo El así precio de la de la casa. propiedad. Entonces yo promediaría en esos valores de los rojos y lo condensaría como en 3 cuartiles, como ¿cachai? Y Sí. vería los valores que Espera, tiene. espera, Entonces, ¿qué? ¿Tres cuartiles? cuatro, Al Rob no cuatro, se le escapa ninguna. cuatro segmentos quería decir. Entonces, en el primer segmento grafico el valor del Med Income, ¿ya? Y lo ¿Ya? relaciono con los valores altos de la predicción, creo. Entonces puedo ver que a los que le asigné mayor valor tenían a la vez mayor valor Med Income. Como que hago la correlación visual. Y entonces el loco asocia. Sí. Ah, alto esto igual alto esto otro. Eso es lo que quiero al final con esos grafiquitos. Sí. ¿Cachai? Pero no en valores de que él maneja, no en chap, ni en high, ni en low, ni colorcito. Claro. Sí, pero los chat values están muy relacionados con el valor final. Recuerda que un chat value 0 significa que estamos en la esperanza del valor de output del modelo. Es decir, ese 0 significa una casa o un grupo de casas que en promedio cuestan 2 millones de dólares. Entonces, cuando estamos en el 3 de chat, es que estamos llegando a los 5 millones. Sí, pues por eso te decía, porque como la cuestión está roja a toda la derecha, si yo promedio, yo hago cuartiles, ¿ya? Y veo los cuartiles de solo con Met Income, univariado. Le grafico el top 25 de Vend Income y le saco el valor de ese cuartil, ¿ya? Después voy al siguiente, la mediana, después al 75, no sé qué, no estoy haciendo cuartiles, pero no me importa. Estoy tratando de hacer valor representativo en 4 segmentos, ¿cachai? Sí, Es como divido la población, lo sí, ordeno y saco dividiendo visualmente los grupos que sí, se ven ahí, las en pelotitas. Sí, 4. Y ahí le calculo qué valor de la predicción da. Y va a dar valores altos, te lo apuesto, cuando el Met Income es alto, ¿cachai? sí. Y eso lo puedo mostrar, como que, mira, son valores altos, cosas así. Tidyverse dice, para gerencia, Nika, para audiencia técnica sirve mucho. Ahora igual se puede llevar al lenguaje de negocios los resultados del chat. Es más sí, se puede. Y una de las formas de hacerlo es lo que decía delante. El eje X, en vez de en vez de tener el chat, podría tener el valor de la variable de output. En este caso es una sola variable, así que es fácil. Podemos reemplazar los ejes. Cuando nuestra variable de output multivariada es, por ejemplo, una imagen, una palabra, estamos en un espacio de dimensión más alta, ahí no es tan sencillo. Pero en este caso queremos saber el valor el valor promedio de la casa, las casas en esa zona. Es mucho más comprensible para alguien de negocio. Sigue sin ser una buena opción para gerente, en mi opinión, pero mejora la interpretación para alguien que está más cerca del negocio. ¿Algo más? ¿No? En YouTube decían mostrar las variables ordenadas por chap y listo. Vamos a ver después. Sí, eso es mejor opción para un gerente. Veamos las otras variables rápidamente, no todas, pero digamos el rojo está más abajo, mientras menos ocupada está las casas en promedio, mientras menos cantidad de personas viven en esas casas, el valor disminuye. Eso a mí me hace sentido porque si es que hay pocas personas viviendo en una casa, lo más probable es que sean casas pequeñas. Y si son casas pequeñas, los metros cuadrados son menos, el valor tiene que ser menos. Y a medida que va viendo más y más personas, hay familias más grandes, necesitas más metros cuadrados o quizás no solamente influyen los metros cuadrados, sino que para tener una familia grande tienes que tener mucho dinero y ahí se empiezan a correlacionar las variables. Esa es una suposición que estoy haciendo, pero no sería nada raro. Entonces el rojo, recuerden que el rojo significa qué tan grande es el valor de la variable. No necesariamente está correlacionado con aumentar la variable de
respuesta, la variable que queremos predecir. Eso nos lo da el eje X. Oye, aquí en la vida real, los gráficos nunca son así, los tengo que aclarar. Jamás he Sí. visto en la vida real un chat así de bonito, por si acaso. Por si acaso, ¿ah? Más Sí. se parece al Population, al que tenía abajo. ¿Este? ¿O a qué te refieres con el No, Popo? variable que es Population. No, Variable- tenía azul para la derecha, azul para la izquierda y Sí. como que unos rojos ahí tirados, así como que ya, ¿qué es eso? Me interpreta Sí. eso y es como No te dice nada. que Hay un así, cúmulo de puntos nomás y nada más. Nada que decir. Y el otro tipo de summary que voy a mostrar, bueno, después voy a mostrar otros, pero el otro importante es el de barras. Y este es mucho más simple, mucho más gerente friendly, pero no término Spanglish. Y es como normalmente uno ve los gráficos de importancia de variables en los random forest o en otros métodos así que tienen su método para entender la importancia de las variables propio del modelo. Esto es más genérico, es agnóstico al modelo. Y si uno lo compara con lo que uno obtiene de la importancia de las variables de un random forest, por ejemplo, se parece mucho. No es exactamente lo mismo, pero se parece mucho. Entonces, eso nos dice que hay una consistencia con los outputs. No 100%, pero la idea en general se mantiene. Pero con esto tenemos la gracia de que lo podemos aplicar a no solamente Random Forest, sino que cualquier tipo de modelo. ¿Algo que agregar con respecto a este antes de ir a la pausa de los memes? ¿no? ¿No? Sí, me gustó la frase, esa va a ser mi frase del stream. Gerente friendly. Gerente friendly. Si les gusta este contenido, recuerden darle like y subscribe al video de YouTube para que les salga más contenido similar. Y si quieren conversar con nosotros durante la semana, si quieren hacerle preguntas a la comunidad o dar ideas, cualquier cosa, pueden, 50 dólares. si quieren aportar, claro, no tenemos seteado Patreon ni nada de eso porque somos terribles en eso. Pero si quieren interactuar con la comunidad, pueden ir a nuestro Discord. Y van a encontrar el link para unirse en todos los videos de YouTube y en el chat de Twitch ahora mismo. Vamos a ver algunos memes que ha puesto la comunidad durante la semana. Uy, bello. Este lo puso sobre Cloud Code. Cuando Cloud Code te sigue preguntando por aprobaciones para hacer cosas y tú le dices, no, Sí. pero aprueba todo nomás, aprueba todo, no me preguntes más. Hay que pusieron un flag, un nuevo argumento que es como aprobar peligrosamente todo. Y es bacán porque construye a gente y me pregunta constantemente cosas que ya le dije que son ejecuciones que son horas. Entonces como que uno lo deja ejecutándose, se va Claro. a cenar y la idea es que siga funcionando, pero uno vuelve y está el mensaje como, oye, y como que tenga esa opción es como, me gusta vivir Sí. en el peligro, así, oye, después te remueve todo el sistema. Me- Pero por eso tienen que ocupar Git No solo Git, sino que Git para el y computador. Docker o algún También, otro sí. tipo de contenedor, alguna imagen, alguna Mm. VM, Virtual Image o lo que sea, en donde puedan de verdad confiar en que le van a dejar todo el control al LLM y da lo mismo, que juegue, que lo rompa, que lo eche a perder, que da lo mismo, porque no es su computadora. Es un ambiente encapsulado, como un sandbox, una caja de arena donde puede jugar el LLM y que haga todo lo que quiera. Da lo mismo. Ahí, sí, permiso peligroso otorgado, sin dudarlo, y que se ponga a trabajar. Y ahí se aseguran de proteger su entorno real de trabajo, su computador, y no tienen que estar esperando a estas aprobaciones manuales a cada rato. La semana pasada escuché un podcast en el que estaban hablando de eso y lo encontré bien interesante. El de MLOps Community. ¿Qué coste de aprobar todo? No, ¿Eso? de usar Sandbox para LLMs. Ya. Una caja, una caja de arena, un ambiente de trabajo en el que lo puedas desatar. Y da lo mismo, lo desatas. Vic dice, me gustaba el flag de IntelliJ, ser valiente y aprobar todo. ¿Cuál es ese flag? No lo vi, no ocupo IntelliJ. Este lo puso Iván, lo encontré muy bueno. Para los que no lo conozcan, para los que no conozcan Semantic Versioning, búsquenlo. Es súper bueno, súper importante para mejorar la visibilidad de la magnitud de los cambios que hacen en un proyecto.
él puso esto de Pride Versioning. El primer número es qué tan... Es un número del que tú te sientes orgulloso. Liberas una nueva versión de la que te sientes orgulloso. El segundo número es por defecto. No te sientes tan orgulloso. Es normal, es ok. Y el tercer número es el de la vergüenza. Un release que tú dices, esto es un bugfix, aquí me equivoqué. Esto no vale la pena. Pero ahí está. Es muy real. Gracias por el follow. Alma, ¿algo que aportar con respecto a este? Nada. Útil. Sí. Este lo puso Hammer. Yo no podía creer que esto fuese real. Pero lo busqué y al parecer lo es. Alguien postuló a OpenAI como CEO. Así bien. Yo quiero ser CEO de OpenAI. Y estas son las cosas que voy a hacer. Voy a reemplazar a todos los C-Level por agentes de IA. Vamos a comprar a Google solamente por el nombre. Vamos a entrenar GPT-6 solamente con mis tweets. Y les voy a pedir el 50% de lo que gana OpenAI como mi sueldo. Y los locos le respondieron. Le mandaron una carta de rechazo como meme. Este tipo la publicó y se volvió viral. Y dice No algo es- interesante en la carta que no alcanzo a leer. Léela después, no la voy a leer ahora porque No. es larga. Pero vayan al canal de memes para ver el detalle. Yo la encontré Ya, muy pero es chistosa. chistoso, Es chistosa. muy- Él troleó de ida y ellos trolearon de vuelta. Ah, mira. Robo ocupando técnica para que nos conectemos al Discord. Me dicen que no soy marquetero. Esa es mi forma de Hay que marketing. cobrar por robo. No, ella es mucho. Y este otro también lo puso Hammer. ¿Cómo se llama? Sam Altman. Diciendo, OpenAI declara que la carrera por la inteligencia artificial se acabaría si es que no se pudiese usar elementos copyrighted, elementos con derechos de autor como libre uso, fair use. Y mientras tanto, los ladrones de autos dicen que la ley hace bastante difícil su trabajo. Bastante análogo. Es distinto, pero es chistosa la analogía. Y este último lo puse por lo de interpretabilidad. Cuando no puedes interpretar un modelo de Machine Learning, usa un modelo de Machine Learning para interpretarlo. Ahí hacen más cálculos nomás. Vamos a volver al tema, a hablar sobre otros tipos de Summary Plot. Recuerden que si les gusta este contenido, denle like y subscribe al video de YouTube para que les salga más contenido similar. Y si tienen dudas, pónganlas en el canal de preguntas o comentarios. O si tienen algún link útil que quieran compartir, ahí lo pueden poner en los links. Ahí es donde ponemos las referencias de los capítulos después. Roba todo esto, hay un par de comentarios en el chat para que... Ah, ya. Gracias. Uno era una pregunta de Coco y el otro es un comentario Esther que no lo entiendo. De Coco primero. Coco decía... O sea, dale. ¿Qué les trajeron de regalo los reyes? Aquí en Chile, por algún motivo, se le llama el viejito pascuero a Papá Noel. El único país que conozco en el que le decimos así. Y a mí nada, porque yo digo que no quiero nada. A mí no me gustan los regalos. ¿Y ustedes? ¿Quieres, Mati? No, cosita chica, polera, una cosa para hacer hielos que es muy bacán, pero muy específica también. Bueno. Me gustan zapatillas para correr. Me gustaba correr en las mañanas. Siento que me despeja la mente. Me prepara para el día, así que sus zapatillas de correr estaban buenas. Ya, Bueno. las que tenía ya estaban muy gastadas. Ya se estaba formando como una papa de casi. Una así como un hoyo. papa. ¿Qué Así como un significa eso? hoyo, Un como- hoyo en la zapatilla, en el zapato. Sí. Vamos a la documentación oficial de... Yo tenía una ¿Qué idea? usar los chats, pero de otra manera. ¿Cuál? Dime si es correcto. Interpretación. Suponte tenéis dos variables. Vais a tener tu gráfico que mostraste recién de la suma del efecto promedio, sacada la media de todos los valores, ¿cierto? Ya. Lo mostraste hace un segundo. Y el de barra, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Está bien interpretar que la primera vale el doble que la segunda? La primera tiene el doble de influencia respecto a la Sí. segunda. Sí. Según yo sí. ¿Qué? Porque eso igual es relevante si es que, por ejemplo, tú querías asignar pesos a las variables, como tratar de sacarle oye, que necesito saber
si esto vale el doble que esta, como va a ser otro modelo, nada que ver, pero como que necesitáis ese dato de cuánto pesa por sobre la otra, ¿cachai? Con eso que dices me imagino una regresión lineal. Uno está haciendo una regresión lineal un poco a mano con esto después. Es tal cual, pero de una manera media rara. Es que no, con una regresión lineal no te da eso exactamente, ¿cachai? Por un montón de motivos. Primero la escala, cosas así, etcétera. Y yo como que he pensado si se puede hacer así, ¿cachai? Lo he pensado esto que pregunté. No es que se me ocurrió ahora. Yo en ese momento concluí que sí. Dame más detalles, ¿qué es lo que quieres hacer exactamente? ¿Hacer Es, qué tipo de modelo? es como que al final tú querías un modelo que te permita sacar la importancia, cuánto vale uno respecto al otro. Por ejemplo, cosas como... Puta, no, creo que no puedo decirlo. A ver. Confidencial. Pero es para un sentir como para sacar ese delta, pues. Uno de estos vale 5 de estos. Ese tipo de preguntas quería responder. Un Sí, punto de esto te vale 5 puntos de esto, ¿cachai? Es una wea ¿Ya? así. porque ahí también está el tema de, porque finalmente esto termina en una acción. Entonces, oye, mover esta variable me cuesta $5 y mover la otra me vale 1. Entonces, uno podría, si son 1 a 5, da lo mismo porque pongo $5 y lo muevo igual. No sé. O al menos al menos que una variable vale menos, pero accionarla cuesta mucho menos. Entonces, finalmente tiene un mayor impacto. No sé, algo así de ese estilo. Sí, va por ahí, sí, ese tipo de lógica. Es ¿Ya? como que necesitáis esa noción de si vale el doble o no vale el doble, porque moverle a la que vale alto no podía hacer nada, ¿cachai? ¿Ya? Pero la otra sí, y ahí como que vais, medio como que te vaya a la parte sutil. Y obviamente a Sí. nivel gerencial no te lo hacen siguiendo a veces el modelo, sino que como con la intuición nomás, po. Como con de, oye, ¿cuánto vale? Dime cuánto es más o menos. En promedio, ¿cachai? Porque la weá en promedio, nunca es como para la Sí, persona, sí. no importa eso. Yo no Ya, veo Rolo, tú decís que nada de sí. hacerlo y usar eso como una aproximación. Al final todo esto, todos los modelos son aproximaciones que usamos para cumplir algún objetivo. Lo que importa es que al final esto sirva para cumplir ese objetivo. Ahí lo que estás haciendo es aproximar sobre la aproximación y puede que salga bien. Hay que tener cuidado con que idealmente la relación debería ser homogénea. Si no, puede que tú supongas eso y en el sector de la población en el que lo aplicas es al revés. Porque el efecto no es lineal, tiene algún efecto no lineal que hace que se dé vuelta el fenómeno en algún punto. Tienes que tener cuidado con eso, pero como aproximación, asegurándose de que todo es más o menos homogéneo, a mí me hace sentido. Ya, suficiente. Mañana lo aplico. Pero Mati, ¿qué pasó con lo de los cuidados? La No, no la linealidad. pega. No. Yo solo quiero saber si más o menos no da, ¿no? Ya. Sigamos hablando del summary plot. Como dije, hay varias formas de hacer un summary plot. Vimos dos. Vimos el de puntos y vimos el de barras. Hay otras, como el de violín. Esta es la página oficial de CHAP, la documentación oficial. Lo pueden buscar con más detalle después. Tenemos con capas. Este lo encontré interesante. No había visto esta visualización en otros contextos. Por eso me llamó la atención. La forma de leer esto es, primero ves lo azul. Primero, en este caso, podría estar al revés, pero en este caso, primero lo azul del centro hacia afuera. ¿Ves qué tanto azul hay? En la parte, en la variable S5, en la parte derecha de nuestro 0, de los chat values, hay muy poco azul. Es una línea bastante fina y constante. Eso significa que no hay muchos elementos que tengan un valor bajo, que tengan una predicción alta para la variable de respuesta. Son pocos. Hay casos, pero son pocos. Después empieza a haber una zona blanca. Esos son valores que tienen un más alto hasta que lleguemos a la parte roja, que son los valores más altos de S5. Esto nos dice que cuando hay valores altos de S5, nos concentramos más a un lado que a otro. Pero otra cosa interesante que uno puede hacer con esto, que no se ve directo acá, es hacer un filtro. Por ejemplo, tenemos S5 que va de 0 a 100. Y me interesan las personas que tienen una variable S5 entre 80 y 100. Entonces voy a restringir por esa gama de colores
que al final uno lo puede hacer en el dataset, no en los colores, pero restringimos por los que están más rojos y vemos la distribución de esos rojos. Y restringimos la distribución a eso, en donde nos va a quedar algo plano en un comienzo y después nos va a quedar un gráfico de distribución, pero de esa zona. Uno podría hacer un gráfico interactivo con eso. No sé si existe. Yo vi este gráfico y dije, esto sería interesante. Lo encontré curioso. Es algo que no se ve tan directo en los otros, en los de puntos, porque los de puntos están sobrepuestos. Son puntos sobrepuestos, uno arriba del otro. Aquí no, aquí es la distribución de cada gama de colores. ¿Alguna duda o comentario? No. Digamos. Si hay dudas, pónganlas en el chat. Bueno, y el otro también es más o menos de billing o de tamaño. Esos son los summary plot. Otro tipo de gráfico que podemos hacer es el dependence plot, el gráfico de dependencias, que nos dice, que nos agrega como dimensión extra otra feature. Estamos comparando cómo se relaciona una feature 1 con otra feature 2. Y aquí es donde vemos los efectos no lineales que mencionaba antes, con la pregunta de Mati. En el eje X tenemos el median income, que es una feature cualquiera. En el eje Y tenemos el valor de CHAP de median income, es decir, qué tanto influye positiva o negativamente median income en el promedio del valor de las casas. Sobre 0 aumenta, de aquí hacia arriba aumenta el valor de la casa, de aquí hacia abajo disminuye el valor de la casa. Y en color, ahora tenemos otra variable, otra feature, el average occupancy, cuántas personas están viviendo en estas casas. Mientras más azul, menos personas viven, mientras más rojo, más personas viven. Suele ir entre, el más azul probablemente es 1, pero aquí dice 2, o quizás 2. Digamos que va entre 2 y 4. Entre 2 y 4 personas. Lo que estamos graficando ahora. Chris, ¿qué tan gerente friendly este gráfico? No, Solo no. Respuesta no. no, esto es para paper. No, No, ahí te fuiste demasiado hacia el otro extremo. no, vos siendo gerente es como no. Están perdiendo el tiempo. Claro, aquí. un gerente pensaría que esto es para paper. Sí, eso. La gracia de este gráfico es que te permite ver cómo se relaciona una variable con otra y con el efecto que tiene la primera. Aquí estamos viendo que a medida que aumenta el median income, también aumenta el precio de las casas. Algo que podemos ver solamente con eso, sin ver los colores, asumiendo que tenemos color blindness y esto está muy mal graficado. Vemos que hay una zona más o menos plana al comienzo. Cuando la gente tiene poco income, si tienes poco income, una casa más o menos cara, que no cambia mucho el precio de la casa. Hay otras prioridades, no vas a mejorar tu casa por tener un poquito más de dinero. Hay otras prioridades en la vida. Pero a partir de un cierto punto empiezas a mejorar la casa hasta que llegas a un tope en el que ya no hay casas más caras. Ya la gente gana demasiado y vuelve a haber otras prioridades en la vida. Sorry, Ro. O sea, sí, Dale. termina, pero Eso era. ¿no sería mejor graficar un gráfico de correlación entre la variable de net income y el precio? Sería algo casi igual, la misma forma, porque como te decía, el chat value te da la importancia. Entonces al final la escala es la misma pero corrida. ¿Sí? Porque un gráfico de correlación es más fácil de mostrarle a un gerente, porque se fijan mucho en los ejes. Entonces, Sí. un gerente va a ver esto y decir, "Oye, pero explícame el chat value." Sí, pues Y cambiar, ahí bórrale como que- chat value, ponle precio. Sí, pues, como que si sale el precio, como, esto es precio, y como que se Sí. fijan los números, te van a preguntar, y ya ese 14, sí, porque si lo ponéis normalizado, igual se complican, pues tiene que ser como el Sí. precio que ellos manejan. Sí. Sí, le cambias el título y le sumas a todo ese eje, le sumas 2, algo, que era la esperanza del valor. Y eso te cambia la Sí. escala. Memes donde es como alguien, un jefe, mostrando la información a los gerentes, a los VP. Ya. Son como una persona en X.
siempre muestro un gráfico que va hacia arriba a la derecha. Siempre le creen. Y él dice, inventé los datos, no sé qué es lo que es, inventé los datos, pero la plana me aprobó el presupuesto porque el gráfico siempre va a la izquierda hacia arriba. Entonces como Todo creciendo. que, sí. Tonks en su máxima expresión. ¿Alguna otra duda o comentario al respecto? Esther dice algo. Un gerente pensaría en mandarlos a una actividad con el equipo comercial para que no pierdan el foco. Sí, mira cómo sufre esta gente tratando de vender nuestro producto y tú jugando con los colores del gráfico. Sí, todo este tipo de gráficos úsenlos ustedes internamente y muéstrenle solamente el de barras al gerente y chao. No, el gerente no tiene por qué saber. Y quizá ni siquiera le interesa. No, Lo que importa es que al final esto genere dinero. Punto. el de barra, po. Sí, pues es como generar dinero, como que, ¿qué tengo que hacer para generar más dinero? Ese es Sí, el mensaje final. sí, Como enfócate en este sector, en esta área de la ciudad, ahí claro. las casas valen más o menos, según sea la decisión. Sí. Ahí estás contento, porque cuando uno le habla desde esa perspectiva, uno dice, ya, sabe a qué está, sabe a lo que evito, Sí. a la empresa. Y el resto lo puedes dejar en anexo si quieres. Y si te pregunta, si es un gerente más o menos técnico y te pregunta, lo tienes ahí guardado, pero si no, asume que no. Como aquí es como para los juniors, los que van entrando, un consejo es, o sea, es como un poco triste porque me ha tocado a mí, porque el practicante, el junior, está muy contento con lo que hizo. Hoy hice un web scrap, que baja mucha información y mira el gráfico, como que está muy contento de todo lo que se hizo. Y yo voy y le pregunto, ¿y esto para qué es? O sea, como que no me quedó claro para qué es, cuál es el resultado final. No, es que ahora se pueden bajar más archivos de la internet. Pero eso, ¿y qué? ¿Bajo 10.000? ¿Y qué hago con eso? ¿Bajo 1.000.000? ¿Y qué hago con eso? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y como que ahí, como que, oh, no, en verdad, o sea, Va, qué da lo malo, mismo el sí. web scrapping, es como, ¿para qué ocupan esa información? ¿Qué hacen con eso? Eso es lo relevante. Entonces eso es como, para un lado técnico, sí, ahí sí, muestren todo lo que hicieron. Pero para un gerente es como ya este chico es junior, está perdido, y es como que sí, unas palmas en la espalda, si es que el gerente es bueno, así como ya, bueno. Ya, Esther dice, todos después pasamos porque por eso, se nos rompe el corazón. sí. Y que después pueden retarlo directamente o retan al jefe diciendo, oye, ya, po, como que, oye, no me hagáis perder el tiempo con presentaciones de este estilo, como ya, Sí, ¿dónde están las lucas? Po? Dile a tu gente que haga buena presentación a nivel sí. de gerente. Po. Y no solamente las lucas, hay que entender cuál es el público objetivo. A mí me ha tocado ver Mm, presentaciones de algo relativamente técnico en lo que el objetivo no era tener más dinero, sino que evaluar mejor a la gente desde un punto de vista técnico, adopción o cosas de ese estilo. Entonces no era optimizar dinero, pero la presentación no iba orientada a ese objetivo, sino que iba orientado a otro. De ahí, igual mm, era técnico, todo el público era técnico, pero aún así el foco de mm. la presentación no era el más adecuado. Sí, Siempre sí, hay hay que que pensar estar. cuál es el público objetivo y cuál es el objetivo de lo que uno está haciendo. Sí, sí, eso es importante aclararlo desde un inicio. ¿Para qué es la cita? O sea, desde el inicio, antes de mandar la cita, claro a quién le mandáis la cita, para qué lo que es, invitar a las personas a prepararte bien, mencionarlo al inicio de la sesión, como, oye, vamos a ver algo técnico, vamos a algo de alto nivel, el resultado de esta reunión es X cosa. Mandar cita con descripción, Y por también, favor. aunque no lo lean. Sí, aunque no los lean, por último después les pueden decir, pero si ahí está, yo Sí, les sí, avisé. hay que incentivar las buenas prácticas. Sí, ya sigamos. Con respecto a lo que decía de la no linealidad, fíjense en la tasa de ocupación. En un comienzo, cuando tenemos poco income, los que tienen casas más ocupadas suelen tener casas más caras. Tiene que ver probablemente con los metros cuadrados. Necesitas un poquito más de espacio para tener a 4 personas versus a 2. Entonces es normal que dentro de ese conjunto el occupancy te suba un poco el chat value y por ende te suba el precio de la casa. Una vez que pasas de un cierto punto, vas a estar abajo. Significa que cuando estás en una zona como de clase media, si tienes una casa más ocupada,
el precio es más bajo. Ahí no estoy seguro cómo interpretarlo, pero hay algo raro ahí que está pasando. Y cuando llegas a clase alta puede pasar lo que sea, ahí da lo mismo. Son casi puros outliers. Ahí se empieza a revolver. Pero esa es la gracia de este gráfico, que te permite ver cómo se mueve el efecto de una variable con respecto a otra. A lo largo de una variable, en donde se acumulan estos grupos que influencian mucho en subir la variable y otros que influencian mucho en bajar la variable. Más raro este gráfico. No lo usaría nunca. Este es del mismo tipo. Se ve un poco distinto, pero también es un dependence plot. La diferencia es que estamos analizando variables discretas. Por eso se ve raro, por eso se ve cortado. Es porque la edad de la casa que tenemos acá es un número entero. No estamos contando la edad decimal, la edad con los meses. Estamos solamente contando años. La idea es la misma, pero se podría ver de esta manera si es que estamos analizando variables discretas. Y el average room también es discreto. Este otro gráfico nos dice cómo va evolucionando la decisión a medida que vamos pasando por una variable y otra para un grupo. La mejor forma de verlo, en mi opinión, es solamente un elemento. Cuando solamente uno, podemos ver cuánto movió la población, nuestra predicción, nada. ¿Cuánto movió el nada? Y el median income lo movemos mucho. Aquí se ve claramente el efecto de cada elemento. Es como el waterfall. ¿Por qué uno ocuparía este en vez del waterfall? Porque uno puede poner más elementos acá. Entonces, si necesitas contrastar a 5 clientes, por ejemplo. Son pocos, pero son más de uno. Si quieres ver a 5 clientes, acá vas a tener 5 líneas. Así como este ejemplo, pero acá hay 100. Cuando tenemos muchos, cuando tenemos 100 elementos, se empieza a volver un poco confuso. Yo no lo usaría para más de 20 o 10 quizás. Hay que ver qué tan legible es. Pero cuando tienes pocos, pero más de uno, ahí es cuando te puede servir este gráfico. No, yo te voy a dar cuando realmente te puede servir este gráfico. No es ¿Cuándo? ahí. No. Suponte no te está dando nada y llegaste a la presentación del gerente. Entonces, necesito marear porque tengo media hora y en media hora necesito ya que esta cuestión se maree completamente. Ay, Así va a parecer que yo estoy haciendo algo, me va a ganar un poco de tiempo, me va a ganar un reto, pero es menor el reto a que descubran que no me está dando nada. Entonces ahí saca este gráfico, ¿cachai? Y ahí va mareando a todo. Después están a Mati, retar, sí, ¿ah? Por si acaso, no es gratis, pero gana ahí tiempo. Mati, ¿qué clase de influencia es esta? La realidad. Uno se enfrenta de todo en la vida. ¿ah? Hay momentos que te va a pasar y tienes que aplicar esas técnicas. Pero el objetivo no debería ser marear a la gente. Y Para la Confusión. interpretación de los resultados de los modelos, no marear a la gente. y- Clases de vida, dice Vic. sí. Son cosas que pasan. po. Sigamos. ¿Qué preferís? ¿Que te reten o que te leseen un rato por un gráfico que no se entendió No. y que... Decía el reto. Y comenzáis la reunión con una conversación de feliz año nuevo, cómo la pasaron, ¿no? Y tratáis de alargarlo como lo máximo, porque te quede poco rato y como que no, los cito. Hoy es tan difícil la agenda y te da una semana más de vida, así Pero qué como un par de terrible. días. Porque Horrible vale esas nada. reuniones que te citan y al final no son nada y te dicen, ya te cito para la próxima semana. Pero bueno, ¿qué hicimos hoy? ¿Qué fue todo esto? Pero eso es normal. Hay reuniones para agendar reuniones y nos juntamos para sacar reuniones. Lamentablemente sí, pero no debería. Consejos millonarios, ¿ah? Estos los cobro. Los conocimientos no, pero estos sí. Sí. Sigamos. Este es el visor del que les estaba hablando. Es otra forma de llegar al Summoner Plot, pero directamente con el nombre del gráfico. Esta tabla nos dice las interacciones entre los valores TAP. Lo construimos con un heatmap. Es un heatmap cualquiera al que le estamos dando un promedio de las interacciones. Este promedio de las interacciones es una medida global entre todos los datos, no es solamente para un elemento, es en general
la variable median income, ¿cómo se relaciona con la variable house? Pero aquí no estamos hablando del valor de la variable, sino que estamos hablando de los chat values. Cuando la influencia del precio, cuando la influencia, el income es alta, ¿qué tanto influye eso? ¿Qué tanto influye que esa influencia sea alta para el precio en otras variables? Eso es lo que nos dice este gráfico. Aquí no vemos ninguna interacción fuerte. Solamente vemos estos cuadros en la diagonal que nos dicen, que nos da la fuerza del chat value de esa variable solamente. Sin interactuar con otra. Y ya habíamos visto que median income era la que más pesaba para cambiar el valor del precio de la propiedad. Y luego latitud y luego longitud. Eso lo vemos en la diagonal. Lo interesante en este gráfico son los puntos fuera de la diagonal. En este caso todos son bajos. Así que nada interesante que ver aquí. ¿Alguna duda o comentario? Algunos pros y contras. La teoría detrás de CHAP es bastante buena y establecida. Uno puede ver los papers, ver las demostraciones y entender la idea que hay detrás, como ya lo vimos y lo explicamos en el episodio 163. Así que uno puede tener confianza en lo que uno está haciendo y que esto tiene sentido desde un punto de vista teórico. Hay otras técnicas que podrían funcionar bien, pero no necesariamente tienen un fundamento teórico con el que uno puede confiar. Aquí uno puede confiar. Y si no quieres meterte en las fórmulas, puedes no hacerlo, puedes ignorarlo, pero puedes estar tranquilo con que funcionen y todo esto tiene sentido. Puedes pasar de explicaciones locales a globales. Tienes ambas. Es súper flexible. Puedes entender por qué a un cliente no le vas a dar un crédito, o también puedes entender qué variables influyen más en darle o no un crédito a un cliente. Es agnóstico al modelo, lo puedes aplicar en cualquier tipo de modelo. A veces se va a demorar más, a veces menos dependiendo del modelo, pero lo puedes aplicar. Para cualquier tipo de modelo puedes usar kernel CHAP. Este es totalmente agnóstico y es muy lento. Lento que a veces se vuelve inaplicable. Para árboles, DIP para redes neuronales. Las visualizaciones son ricas, son muchas. Tienes una variedad alta de visualizaciones. Puede que te quedes con una o dos, las favoritas, las que más se entienden, las más gerente friendly, pero hay opciones en caso de que quieras explorar otras cosas. Y si hay una que no está, siempre puedes hacerla tú mismo si es que entiendes la idea, si es que entiendes qué son los chat values, cómo los quieres mezclar, puedes crear tu propia visualización. Algunas del costo computacional, ya lo he dicho muchas veces. Calcular cada uno de los valores es de orden 2 elevado a n, donde n es el número de características que estás utilizando. Y hay implementaciones como óptimas. O sea, Sí, pues si está o sea, programado en hay Python, está en mejores. C, está en RAS. No sé en qué está. Pero sí hay formas de calcularlo más rápido. No he visto el detalle. Y una pequeña precisión con respecto a lo que dije. El n no es solamente la cantidad de columnas, sino que es la cantidad de datos. Que depende de la cantidad de columnas y la cantidad de elementos, porque tienes que calcular los chat value para cada fila. Para cada fila tienes que calcular 2 elevado a cantidad de columnas elementos. Así que se hace bastante largo el proceso. ¿Y por qué digo que es 2 elevado a n? Porque para cada subconjunto puedes decidir, esta columna, ¿está o no está? Esta otra, ¿está o no está? Es una decisión binaria. ¿Incluyes o no incluyes cada columna en el subconjunto que estás probando? Por lo tanto, tienes 2 elevado a n subconjuntos que tienes que probar. 2 elevado a n cálculos que tienes que hacer para llenar en tu matriz. ¿Algún otro comentario o duda? ¿No? La curva de aprendizaje no es trivial, como yo decía, es cosa de acostumbrarse. No encuentro que sean gráficos terribles. No son para gerente en general, pero para un data scientist cualquiera no debería ser tan complejo después de un tiempo usándolo. Pero la primera vez es enredado. Es sensible a los datos, podemos tener datos malos y eso nos va a dar conclusiones erradas como en cualquier contexto. Garbage in, garbage out. Hay que tener cuidado con eso.
Y la escalabilidad es limitada. Gris, con lo del error y cosas cuando Sí, empezáis con cosas. si Sí. tienes muchas features, te va a demorar exponencialmente más. No, es súper difícil escalarlo a datos grandes, con muchas columnas. ¿Algo que agregar con respecto a las ventajas y desventajas? ¿Alguna duda en el chat? Algo que puede pasar relativamente rápido es los tipos de cálculos, los tipos de implementaciones. Está el tree chap, que sirve para algunos tipos de árboles. Random forest, gradient boosting, todo lo que tiene que ver con árboles, todo lo que por debajo es un árbol. El cómo funciona no lo voy a decir en detalle porque esta parte todavía no la he estudiado, no he verificado que esto esté correcto, pero la idea es disminuir el orden de complejidad de algo 2 elevado a n por n, que es exponencial. Este por n es casi innecesario, ya con que sea exponencial ya no vale la pena. El 2 elevado a n en un orden ya dice esto no lo ocupen por favor. Esto lo reducimos a t por l por d cuadrado. Es el número de árboles que estamos usando en el modelo. L es el número de hojas en un árbol y D es la profundidad máxima del árbol. La profundidad es lo que más importa. Cuando uno usa tree chap y el cálculo va muy lento, lo primero que uno podría tratar de hacer es reducir la profundidad de los árboles para simplificar el modelo y aumentar mucho la rapidez del cálculo. El resto solamente tienen una influencia lineal. Así que no vale tanto la pena reducir la cantidad de árboles o reducir el número de hojas del árbol con respecto a reducir la profundidad. Y el otro, el más genérico, es el kernel chap. Este sí es orden... Ah, no, este es cuadrático, pero sigue siendo bastante lento. Como dije, esto no lo voy a decir en detalle porque no he revisado exactamente los números. Quizá lo explico en una tercera parte. El Deep Chap es para redes neuronales. Y hay otro para modelos lineales que es mega rápido. Para modelos lineales tenemos un cálculo casi instantáneo, es orden lineal. ¿Alguna duda con Con respecto a...? con este lineal ya lo tenéis casi lo mismo. Sí, cuando es lineal es casi necesario. Si te interesan los gráficos y tener algo comparable para tener el mismo tipo de gráficos en todas partes, podría tener sentido. Pero si tienes un modelo lineal, ya con los coeficientes es súper interpretable. ¿Algo que agregar con respecto a esto? ¿No? Está entretenido. Hay otras técnicas de interpretabilidad que no vamos a mencionar hoy, también quizás lo dejamos para otro episodio. Técnicas como Line, como Eli5. Eli5 lo comentó alguien en LinkedIn cuando puse el post de LinkedIn del episodio 163. Eli5 significa, de modo general, no solamente en este contexto, Yo lo he explain escuchado. like. Sí, es que ¿lo has escuchado en inglés como Eli5? He escuchado cosas. Pero dale, no te dejé terminar. Sí, esto es explain like I'm 5. Explícame como si fuese 5 años, como si tuviese 5 años. Si buscan esto en internet, les van a aparecer muchas cosas, no necesariamente de interpretabilidad. Este es un por término eso. genérico de la Sí, por vida. eso me sonaba. Pero aquí, en esta página, tienen documentación de una librería que se llama Eli5. Esta es de interpretabilidad. Y hay otras, Lime también, que se enfoca en aproximaciones locales con modelos lineales. Trazas líneas, pero que tienen sentido solamente en una vecindad. Fuera de eso, deja de ser exacto ese modelo. Solamente aproximaciones lineales. Y otras técnicas similares. Todo esto de chat también se puede aplicar a redes neuronales, a problemas de imágenes, como el clásico ejemplo de los números o imágenes para clasificación. Aquí podemos ver qué píxeles influyen más en reconocer que esto es un pájaro o este tipo de pájaro específicamente u otro tipo de animal. Y también lo podemos aplicar en texto. Aquí hay un ejemplo en texto. Tenemos la oración I didn't feel humiliated y queremos clasificarlo en: esta es una emoción de tristeza, felicidad, amor, ira, miedo o sorpresa. ¿Cuál de esas? Cuando hago clic en sadness podemos ver que la palabra humiliated
es la que le da más peso, la que mueve más la aguja, entre comillas, para decir, sí, esto es un sentimiento de tristeza. A pesar de que aquí hay un didn't. Y así uno puede ir analizando otras frases para entender qué palabra influye más en la emoción con la que lo estamos clasificando. ¿Algo más que agregar con respecto a cualquier tema, a cualquier cosa que hayamos comentado hoy, Chris, Mati? ¿O alguna duda en el chat? No, no estuvo buena la clase de Chap, súper aplicado, viendo código, gráficos, cuando es útil, cuando no. Una herramienta bastante útil, como del toolkit de un data scientist, como que está fija ahí. Yo hace, no sé, hace como 3 años la conocí bastante tarde, pero es bastante vieja ya. ¿Cuántos años tiene? ¿Como Sí, 10 más? más o menos, El paper eso que lo hablamos sacó. la vez pasada. Sí, que cuando empezamos a discutir cuánto era 10 años, si era poco o mucho. ¿Verdad? Y para mí 10 ya es mucho Mm. tiempo Y tengo en este contexto. ¿Qué? sí, tengo una pregunta, porque cuando está el boom, el hype de ser data scientist, claramente hay más HH dedicada a investigar lo que es machine learning, etcétera. Entonces salen más papers, nuevas Sí, herramientas, métodos. Y ahora como el hype se movió hacia la I generativa, realmente las HHs de gente con capacidades altas de poder producir estos papers o metodologías se dedicaron a hacer modelos. ¿Lo han sí. notado? ¿Han notado cómo hoy hay no hay cosas nuevas? Porque esto igual es antiguo, que su momento era nuevo y no sé si han sacado nuevas cosas, no sé, a otro ritmo. Es una pregunta interesante. No lo No sé. sé porque yo al menos no estoy leyendo los papers regularmente. Hoy alguien, el Gao, me mandó un paper respecto a Chat que salió hace como, creo que eran 3 años o algo así. Ya. Así que hay gente que sigue Sí, obvio, desarrollando las cosas, obvio. pero probablemente es menos. No, no lo podría Otro asegurar, no, ritmo. no es algo que haya notado, pero no Ya. me extrañaría. Estoy Bueno. seteando el rate. Mientras tanto, Mm. conclusiones. Mati, ¿qué opinaste tú? Ya que No, Chris me ya gustó habló. harto. O sea, encuentro que para mí fue un recordatorio. Hace rato no lo leía, no sé cuánto, pero hace rato no veía algo de esto. Y a mí me parece muy útil. O sea, como no toma tanto. En verdad la teoría yo creo que sí toma su rato. Sí, Pero sí. esta, hoy día vimos varios gráficos y les juro que aplicar el código es re simple y también y tratar de interpretarlo tampoco es tan complicado. Muchas veces nos da lo que uno quiere, pero ese es otro problema, no es el problema de Chap. Y, pero es súper útil. O sea, como que con esto basta que sea un par como práctica. Acá le falta lo que es el Rodo siempre dice de workshop, de uno hacerlo uno mismo, Mm. de bajarse un dataset, aplicarlo, que te dé lo que te están dando, pero hacerlo uno para entenderlo y lanzarte a la piscina. Y con esto una buena, como dijo Chris, como del toolkit de un data scientist cuando va llegando. Siempre te puede salir de algún paso, alguien te va a preguntar, oye, dime las variables, y aplicáis esto y podéis resolver rápidamente. Entonces, lo encuentro ultra útil, así que muchas gracias, Robo, por traer esta cosa de chat una Claro. vez más. Y quizás en el futuro volvemos a hablar de interpretabilidad, pero ahora con otras técnicas. Naming like I'm five y de ese estilo. No lo prometo porque no tengo nada preparado, nada exacto, pero no sería raro que lo volvamos a tocar. Es, como dice Esther, es muy necesario. Es un tema muy importante, al menos en Chile, que va a salir la ley. En otros países, si esa ley ya existe o la están procesando, pero al menos en Chile es súper relevante. Vamos a comenzar el raid a Y Aníbal lo es, el clásico, porque está haciendo cosas interesantes de nuevo. Está hablando de automatización y autenticación con arquitectura enfocada en LLMs. Otra opción que les doy como dato por si alguien quiere ir a ver por su cuenta, y lo voy a dejar en el chat de YouTube, es Aviav, que ya lo hemos ideado antes. Está hablando sobre Transformers, pero él va a ser a Aníbal. Yo lo voy a poner en el chat de YouTube en caso de que alguien se quiera pasar a saludar por ahí. Hay una pregunta en YouTube, ¿ah? Ya, Ojo. respondamos la pregunta y nos vamos al raid. Dice, buenas noches, una pregunta, una disculpa si mi español no es bueno, pero me pregunta si creen que si la carrera de software engineering tendrá futuro o la ella. Bajará mucho ese número.
Y gracias, Tavo, por el follow. Y en mi opinión, cualquier carrera que te enseña a programar y te enseña a diseñar sistemas, a diseñar soluciones, es una carrera útil independiente de la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial vas a tener más herramientas para hacer tu trabajo más rápido y más fácil, pero tienes que saber auditar lo que la IA te entrega. Que si no, te puede entregar algo mal, no te das cuenta y lo que hiciste no sirve, se cae, lo haces en localhost, muchos problemas. ¿Lo mismo? ¿O algo más? O sea, no, hay que realmente tener las nociones hay que saber programar, saber cómo armar arquitectura, cómo ocupar la inteligencia artificial para ir más rápido, como que integrar la inteligencia artificial en lo que haces. Porque tú que la IA no reemplace como profesional, como que ya no da lo mismo, no hay mucho que hacer. Vic dice, o Pero- puedes crear otra IA que audite la primera y ser valiente. Sí, yo creo que haz algo que te guste y algo práctico. Es difícil que se te ocurra la pregunta. Relevante es lo complejo. Entre más conocimiento sepas de programación, de arquitectura, cómo trabajar en inteligencia artificial, lo que se puede hacer o no, vas a hacer una mejor pregunta. Y con la inteligencia artificial vas a enfocarte en algo mucho más amplio, en el front, en el back, en nube, en los resultados. Entonces, como en verdad vas a poder hacer mucho más cosas, aprender mucho más rápido. Antes aprender a programar costaba tiempo, toda la información, los videos que existen, mucho más información y aplicarla. Los más jóvenes ahora tienen harta herramienta para crecer muy rápido y cuando lleguen a nuestra edad van a hacer mucho mayor conocimiento de trabajar. Porque antes uno gastaba demasiado tiempo programando cada paso, con pocas referencias. Uno overflow donde te trataban mal, si es que alguien había hecho tu misma pregunta. Uno tenía la información, ahora está fácil como con la inteligencia artificial que te va a reemplazar, pero como que uno va a... Esther dice, enfócate en ventas, siempre se requieren vendedores. Además, Sí. aprende a ser fuerte, que no te importen los rechazos. Lo haces combinado con IA, maravilloso. Sí. Hay que Sí. saber vender Buenísimo. porque al menos te tienes que saber vender a ti. Todos tenemos que ser vendedores, porque al menos tenemos que vendernos a nosotros mismos al postular a trabajos. Sí. Por eso depositen $50 a mi cuenta. Le gustó este episodio. Me intento vender. Le intento. Eso diría un mal vendedor, Rodo. Eso te cae, sí. De hecho. Un Sí. buen vendedor vende con nada, sin miedo, si no está todo bien, da lo mismo. Yo voy a hacer una clase de consejos millonarios en el trabajo alguna vez. Técnicas de evasión, técnicas de mareo. No, las técnicas ya, vende uno. ya, empecemos el raid. Planeado. Capítulos secretos. Ya, Capítulo nos vemos. cuando Rodo esté de vacaciones, ahí se viene uno. Uy, sí, Sí, eso, no quería decirlo, a ver si pasaba desapercibido. Nos vemos, que estén bien, muchas gracias por la atención. Recuerden dejar Chao, su chao. like y subscribe si les gustó este contenido y quieren ver contenido similar. Y se pueden unir al Discord si quieren interactuar durante la semana. Mucho éxito.